Bueno, dentro de estos muros que están sometidos a cargas perpendiculares a su plano, tenemos lo que son los cercos, los tabiques, los muros portantes, cuyas distancias de centro a centro de las columnas de confinamiento sean mayores a 5 metros o también el doble de la distancia horizontal de los arriostres. Dentro de estos tipos de muros, vamos a ver primero lo que se refieren los cercos. Se considera un cerco perimétrico aquellos muros no portantes que tienen la función de separar límites de terrenos. Como función estructural se considera como si fuera un muro emboladizo y se debe realizar el diseño de los cercos para así evitar que se produzca más que todo un volcamiento, ¿no?, fuera de su plano. Para cada tipo de albañilería estructural se debe considerar los siguientes tipos de reforzamientos. Para la albañilería armada se reforzará de manera interna y vertical, mientras que para la albañilería confinada los elementos que ayudarán a evitar el volteo de cerca del cerco serán las vigas y columnas de concreto armado, ¿no?, tal como podemos identificar acá. Con respecto al tabique, se considera aquel elemento que tiene como función de separar ambientes en una edificación. Usualmente las alturas de los tabiques es igual a la altura de los entrepisos, ¿no? Asimismo, se debe reforzar estos tabiques para evitar el volteo fuera de su plano dependiendo del tipo de albañilería estructural que se esté realizando. Por ejemplo, para la albañilería armada se reforzará de manera interna, vertical y también horizontal, mientras que para la albañilería confinada los elementos que ayudarán a evitar el volteo serán las vigas y columnas de concreto armado o incluso también lo que son las mallas estructurales, ¿no? Luego tenemos lo que son los parapetos, que son colocados en los últimos pisos, ¿no?, y tienen como finalidad evitar que las personas se caigan cuando estén apoyados. Usualmente dentro de los últimos niveles o en la azotea se coloca estos muros que tienen una altura aproximada de 80, 90, un metro, ¿no?, a mediana altura para una especie de cerco que evita, o sea, su función principal es evitar que la persona o las personas que estén dentro de este nivel caigan o sirvan una especie de soporte o medida para evitar que se caigan las personas, ¿no? Más que todo como una función de seguridad. Con respecto a su diseño, se considerará cuando el parapeto esté separado a una distancia de 1.5 veces la altura de entrepiso. Y se considerará también su diseño dependiendo del sistema estructural. Por ejemplo, para una albañilería armada se reforzará de manera interna, vertical y horizontal, mientras que para una albañilería confinada los elementos que ayudarán a evitar el volteo serán las vigas y columnas de concreto armado o también las mallas estructurales. Luego pasaríamos al diseño o lo que establece, las consideraciones que establece la E070. Con respecto al diseño, se realizará para aquellos muros no portantes que se encuentren ubicados a una distancia mayor de 5 metros de las columnas de confinamiento que serán evaluados por cargas perpendiculares a su plano debido a las acciones sísmicas. Para la fuerza de diseño, según lo que indica el artículo 68 de la E070, indica que las cargas sísmicas distribuidas uniformemente en los paños de albañilería se podrán calcular con la siguiente expresión que se muestra en la figura número 10. Tenemos este factor W que vendría a ser el 0.4, considerando los parámetros sísmicos tanto del suelo como la zonificación, la importancia que va a tener la estructura y el peso del muro por unidad de área. Tenemos dos fórmulas, que el primero depende básicamente para el piso 1 y los sótanos, y el segundo que es para el nivel de entrepiso superiores que vaya a tener la edificación. Asimismo, se realizará el cálculo de los momentos flectores producidos por las acciones sísmicas debido a las fuerzas perpendiculares a su plano. Este momento va a estar definido por un coeficiente de momento
que se indica en la tabla número 23 de la normativa por este factor W, que es la fuerza sísmica, por un factor A, que es una dimensión crítica del paño de albañilería, y está definido en metros. Estos coeficientes se deberán hallar para obtener el valor de aquellos momentos, que dependerán de 4 tipos de casos que indica la E070 para los muros no portantes. Vamos a ver, acá están los 4 casos, cómo va a estar considerado la tabiquería, ¿no? Si es que está arriostrado en los 4 bordes, si es que está arriostrado en los 3 bordes, solamente en 2 o solamente en 1, ¿no? Acá tenemos característicos, los muros en voladizo o parapetos también, ¿no? Los parapetos también tienen esta consideración. Los muros arriostrados solamente en sus bordes, en 3 bordes y en 4 bordes, ¿no? Dependiendo de cada caso vamos a obtener su factor de coeficiente, ¿no? Dependiendo de las relaciones que tengan sus dimensiones del muro. Con respecto al diseño de los muros portantes, se va a realizar aquellos que cumplan con el espesor mínimo ya calculado anteriormente, y a su vez que sea mayor de 0.01 la resistencia a la compresión del muro, y a su vez menor que 0.15 la resistencia a la compresión del muro. No se realizará el diseño ante acciones sísmicas perpendiculares a su plano. Caso contrario, se deberá de realizar las siguientes verificaciones. Tenemos que determinar tanto el momento flector como los esfuerzos máximos. Primero tenemos el momento flector, que se deberá agregar el momento producido por la excentricidad a la carga gravitacional, representado como mg, y con respecto a la determinación de los esfuerzos máximos, será producido por las cargas gravitacionales y se calculará mediante la siguiente fórmula. Tenemos el peso por gravedad entre el espesor, eso va a determinar el esfuerzo axial, y también tenemos el esfuerzo normal. Por último, se deberá realizar las verificaciones de acuerdo al esfuerzo resultante por momento flector y el esfuerzo admisible por compresión de acuerdo a cada nivel de la edificación. Tenemos esta forma o parámetros para el primer piso y también para el último piso. Los esfuerzos resultantes de carga axial, y con ello vamos a verificar, ¿no? Esto lo vamos a ver ya con más detalle dentro de los ejemplos para ver su aplicación. Por último, ya con esto sería la teoría necesaria. Ya saben que esto también está detallado dentro de la E070, así que cualquier duda o consulta adicional también lo pueden leer o está dentro de esta normativa, y nos vemos directamente en el desarrollo de los ejemplos para poder ya calcular y abarcar casi todo lo que estipula esta normativa basado en el sistema de albañilería.